A toda la amada iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros. Estamos alegres, ¿verdad, hermanos? Alegres porque Dios nos da nueva vida y nos da un privilegio más de estar acá en este lugar, ¿verdad? Y podernos ver los unos con los otros y unificarnos a la adoración a nuestro Dios. Así de que su servidor está muy alegre y agradecido con Dios por regalarme la oportunidad de estar una vez más con ustedes. Vamos a continuar en el estudio que tenemos de las escuelas sabáticas. Tenemos temas controversiales, ¿verdad? Hay unos que siempre hemos dicho que para la iglesia no se vuelven controversiales. ¿Para quiénes? Para otras personas, ¿verdad? Pero bendito Dios que nosotros hemos logrado comprender muchas cosas importantes y aquí las tenemos, ¿verdad? Vamos a estudiar la lección número 10, que se titula el bautismo. Todos los hermanos bautizados vamos a recordar el momento que nos doctrinamos, ¿verdad? De esta lección, porque ahí aparece, ¿verdad? El bautismo en la manual de doctrina. Y hoy vamos a recordar, ¿verdad? Las cosas que se nos dijeron allá antes que fuéramos bautizados. Vamos a leer la lectura bíblica, Hechos capítulo número 2, verso número 36 al 39. Hechos capítulo 2, 36 al 39. Esa es la lectura bíblica. Cuando todos lo hayan encontrado, vamos a dar lectura. Saludos a nuestros hermanos que a través de estas redes o están pendientes ahí en la transmisión. Muchos hermanos se conectan, ¿verdad, hermano Gerson? Y ahí está la iglesia a distancia, allá están nuestros hermanos. Así de que paz a ellos. Bien, dice así la lectura bíblica, Hechos 2:36. Sepa pues, dice el apóstol Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes más? Para vuestros hijos, para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro, dice, llamare. Vamos a orar a nuestro Dios, a pedir su bendición. Poderoso y bendito Padre celestial, nuestro Dios que moras en lo alto de los cielos, santificado tu santo, tu perfecto nombre. En esta hora de la mañana de este santo día de reposo, tu pueblo una vez más se ha hecho presente con el propósito de darte la honra y la gloria que tú te mereces. Y también tomando en cuenta este hermoso día que tú has dejado plasmado en tu palabra, en el cual debemos congregarnos y darte esa adoración, oh Dios. Te damos las gracias porque hasta este momento nos has guardado, nos has cuidado. Y hoy venimos a expresar nuestra gratitud por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos también que perdones nuestras ofensas que cometemos ante ti y que nos bendigas en tu palabra santísima. Venimos, oh Dios, con un corazón contrito y humillado ante ti, porque te necesitamos y sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Necesitamos ese consejo sabio de tu palabra. Ayúdanos para que en esta mañana podamos atesorar ese mensaje. Que tú puedas bendecir a este tu siervo que está al frente de tu santo pueblo, para que esas palabras puedan ser edificativas en la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes. Amoroso Dios,
Tu misma palabra nos enseña que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ti, oh Dios. Y es tu palabra la que nos fortalece en nuestra fe, por lo cual queremos pedirte que nos bendigas desde el principio al final y que bendigas a cada uno de mis hermanos. Tú sabes, oh Dios, que en esta mañana hay muchas hijas quebrantadas de su salud, pero no ha sido causa para que se queden en su casita. Aquí están mis hermanas, que con grande esfuerzo se hacen presentes, mi Dios. Que tú le fortalezcas, mi hermana Emma y muchas más hijas tuyas. Están enfermitas, pero aquí están tus hijas. Pongas tu mano y puedas ayudar a mis hermanas, sanarles, porque sabemos que tú lo puedes hacer. En tus preciosas manos pues encomendamos esta plegaria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Bien, tomen sus asientos. El bautismo es la lección, ¿verdad?, que tenemos, el bautismo. Y miremos el objetivo de esta lección: comprender a la luz de las Sagradas Escrituras a quienes dice, ¿cómo dice allí? A quienes se les aplica en el nombre de quién. ¿Y en el nombre de quién? Encontramos un bautismo dentro de las Sagradas Escrituras, y este bautismo es indispensable para todo aquel que quiere buscar del Señor. Es un requisito indispensable el cual debemos de llenar aquellos que en verdad queremos obtener un día la vida eterna. Y el bautismo, amados hermanos, déjenme decirles que es una institución divina. ¿Divina por qué, hermanos? Porque es de Dios, ¿verdad? Una institución divina el bautismo, porque procede de nuestro Dios Todopoderoso. Y el ejemplo, ¿quién dio el ejemplo, hermanos? El ejemplo lo encontramos en nuestro amado Señor. El bautismo es para perdón de ¿qué? Para perdón de pecados. ¿Por qué lo hizo el Señor, hermanos? ¿Porque había pecado en él? La Biblia dice que no hubo pecado en él. Él se acercó a Juan para ser bautizado. ¿Por qué? Para dejarnos el grande ejemplo y la grande enseñanza que como cristianos debemos de tener, del poder ser bautizados. ¿Y bautizados en qué? En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vemos el ejemplo de nuestro amado Señor. Allí dice la Escritura que Juan bautizaba, ¿verdad? Y dice allí unos textos. Juan bautizaba en el Jordán, y mucha gente venía a él. Y el mensaje de Juan, ¿cuál era, hermanos? Hagan frutos, ¿de qué les decía? Dignos de arrepentimiento. Ser el bautismo de Juan. Y allí es donde viene el maestro. ¿Se recuerdan ustedes que no quería Juan bautizarlo? ¿Verdad que hubo oposición? El Señor le dijo, así conviene que se haga, para dejarnos la grande enseñanza como iglesia. El bautismo, hermanos, entonces tiene su origen y dijimos que es una institución divina de Dios. Y el ejemplo en el Señor Jesucristo. El bautismo simboliza ¿qué, hermanos? Morir y nacer de nuevo. Eso simboliza el bautismo. Morir. Por eso el que es bautizado tiene que ser totalmente sepultado. ¿A dónde? En las aguas del bautismo. Totalmente tiene que ser sumergida la persona, porque simboliza morir ¿a qué? Morir al pecado, pero vivir ¿a qué?
a una nueva vida que ya el apóstol claramente dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas anteriores, viejas, dice allí, esas quedan, ¿verdad?, sepultadas en el bautismo. Y debemos uno. A partir de ese momento, entonces, andamos en ¿qué dice? En novedad de vida. Entonces el bautismo simboliza morir al pecado y vivir a una nueva vida en plenitud, ya con la gracia de nuestro Dios. Pero para llegar al bautismo, ¿se recuerdan ustedes que la doctrina y el manual dice que hay 3 pasos fundamentales? ¿Cuáles son, hermanas? Primeramente, la fe, arrepentimiento y conversión. Porque la fe viene ¿por qué? La fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el texto, hermanos? Romanos 10:17. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Para llegar entonces a ese momento se necesita de fe. ¿O creen que a la fuerza vamos nosotros, hermanos? ¿Verdad que nadie va a la fuerza? Porque cuando alguien ya va algo a la fuerza, quizá por su padre, por su pareja, por cualquier cosa puede ser, entonces la persona que no permanece. Pero cuando por su propia fe ha entendido y va, es la persona que persevera. Y en medio de las adversidades la persona camina y no desmaya. Entonces, primeramente la fe. ¿Qué más? Arrepentimiento. Y eso lo encontramos en la lectura. Arrepentido, ¿verdad? Pero posteriormente viene la conversión. Tenemos que ser diferentes acá, hermanos, después de ese momento. Tenemos que ser diferentes. La conversión. Aparece un texto entre tantos que hay en la escritura que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, así dice, ¿verdad? Despojados de ¿qué dice? Del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado, que conforme a los deseos de este mundo. Entonces es la conversión cuando se da ese cambio en la vida de la persona. Y aún, hermano, usted y yo podemos conocer a aquella persona que en verdad ha tenido un cambio total en su vida. El Señor dijo, por sus frutos lo conoceréis. A veces, hermanos, dicen, no, hombre, el hermano o la hermanita por gusto fueron, ¿verdad? Lo mismo, no se ve cambio. Pero a veces sí se dice lo positivo cuando sí, la hermana se ve, ¿verdad? ¿Quién era el hermano? ¿Cómo era? Y ahora, ¿verdad? Hasta su manera de caminar ha cambiado, porque uno allá, hermanos, fuera anda todo así, todo coqueto, dice el hermano. Pero ya acá está la manera de ¿qué? De caminar, ¿verdad? Hermanos y hermanas. Hace poco decían de un hermano, miren el hermano, qué bonito cuando era obrero, pero hoy que se ha desviado anda todo así, vieran qué raro hasta para caminar. Se vuelve peor uno. Entonces, hermanos, dice fe, arrepentimiento y conversión para llegar al bautismo. Necesitamos ser diferentes, hermanos, porque el bautismo es ¿para qué? Para perdón de pecados, decíamos. ¿Y para qué más? Para vida eterna. Sí, para eso, ¿verdad?
Vamos a leer un texto que es clave, Primera de Pedro 3:21. Es para salvación. Primera de Pedro, capítulo número 3. Y el verso número 21. Oiga cómo dice: el bautismo que corresponde a esto ahora, ¿qué dice allí? Nos. ¿Qué quiere decir? Que sí, nos. Sí, porque un hermano por allá lo leí y dice, no nos salva. No dice eso. El bautismo que corresponde, sí, ¿es para qué? Nos salva. Es para salvación el bautismo del cual estamos estudiando. Y por eso hay otro texto que dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero vea lo que continúa diciendo el apóstol Pedro: no quitando las inmundicias de la carne. Debemos de tener mucho cuidado en ello, porque en lo que tengo de estar en la iglesia surgió un problema antes ya varios años. Se bautizó una hermana que estaba enfermita, y ella y la otra hermana creían que al ser bautizada una de ellas iba a quedar sana de la enfermedad. ¿Será así, hermanos? No. Si es la misericordia de Dios, podemos sanar, ¿verdad? Pero la enfermedad, el problema que uno pueda tener, ese va a continuar. Eso continúa. Pero que sí es para salvación, para vida eterna, sí. De eso estamos seguros. Y dice más: sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de ¿quién? Sí. ¿Malos pensamientos le van a llegar a usted siempre? Sí, hermano. Siempre, y no es la lucha que vamos a tener, pues. La lucha que va a tener usted. Pero sí, al principio dice el texto del apóstol Pedro, el bautismo que corresponde, sí nos salva. Es para salvación entonces. También es para perdón de pecados, porque allí dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de vuestros pecados. Ahora viene aquí la parte: bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Donde podemos ver quizá que existe una controversia, ya es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad, hermano Gerson? Ahí está la controversia. Porque aparecen ya unos historiadores diciendo que el bautismo se puede hacer ¿en qué? En otros nombres, ¿verdad? En tres poderes, donde usted no desconoce ya que se puede hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron bautizados así? Quizás ni niños, ¿verdad? Aunque quizá a uno de nosotros, quizás niños nos bautizaron así, ¿verdad? Pero niños no cuenta tampoco, porque allí viene la otra controversia, donde hay congregaciones que bautizan niños menores de edad, cuando personas no han logrado ¿el qué? Sí, de hacer conciencia. Entonces dice acá, y quizás vamos a tomar ya parte de la lectura bíblica, porque es lo que dice allí. Estamos viendo para el perdón de pecados. Conocemos, amados hermanos, la lectura bíblica, que la predicación es de quién. Es la predicación en esta lectura del apóstol Pedro. Porque ¿qué era lo que había pasado, hermanos? Sí. Habían crucificado ¿a quién? Al Hijo de Dios, ¿verdad?
Y viene el apóstol y los demás y comienzan a enseñar, ¿verdad? A enseñarle al pueblo y hacerle conciencia que aquel que habían crucificado era ¿quién? Era el Hijo de Dios. Por eso comienza la lectura diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? ¿Quiénes lo habían crucificado, amados hermanos? Si ellos pidieron a ¿quiénes gobernaban entonces? Eran los romanos, pero ¿quiénes eran los que querían crucificarle? Eran los judíos, los fariseos, sus hermanos, ¿verdad? Ellos. Entonces la predicación del apóstol Pedro es esta: hacerles conciencia que habían derramado sangre inocente. Pero al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse, hermanos y hermanas? Sentir pesar, sentir dolor. ¿Ha ofendido a alguien, a una persona en alguna vez usted sin haber razón? Sí, ¿verdad que da pesar? Da sentimiento al ver que, como el hermano allá, ¿verdad? Bueno, la mayoría se acuerdan del hermano mestizo que un joven lo golpeó, ¿verdad? Un joven lo golpeó y el hermano solo agachó su rostro. Pero ese regaño de conciencia se lo llevó el muchacho. Como a los 6 meses, llorando, pidiéndole perdón, ¿verdad? Eso es sentir ¿qué? Arrepentimiento, compungirse uno que ha dañado a una persona sin motivo alguno. Ese es arrepentimiento, remordimiento. Eso es lo que dice aquí: se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás: ¿qué haremos, verdad? Hermanos, entonces, ¿qué haremos? Si en verdad era el Hijo de Dios, ¿qué vamos a hacer entonces? Ahora Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién dice? Tomamos esa parte: en el nombre del Señor Jesús. Eso bastaba. ¿Creían en Dios? Sí, creían en Dios. Y ese era el problema que ellos estaban viviendo. Que el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Ahí estaban ellos, ¿verdad? Creían en Dios. Pero en Jesucristo creían. Por eso es que el bautismo viene, les dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibirán ¿el qué? El don del Espíritu Santo. ¿Como cuántos dice que se bautizaron? Como 3,000, ¿verdad? Creyeron en este momento, se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo entonces es en el nombre de Jesucristo. Y este bautismo se mantuvo. La iglesia primitiva, los primeros siglos, el bautismo se mantuvo en el nombre de ¿quién, hermanos? Así aparece en todas las cartas paulinas, ¿verdad? Así aparece aún allá aquel que dice que leía las escrituras, el eunuco en Hechos capítulo 8, parece, ¿verdad? Ahí aparece y le dice Felipe, bueno, como conocedor, y estaba leyendo las escrituras, y al hacerle conciencia, ¿verdad?, de quién estaba leyendo ahí en esa lectura, Hechos 8:36, y leía, dice, al profeta Isaías, ¿verdad?, donde dice: como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y pregunta aquel hombre: ¿y de quién habla acá? ¿Si de él mismo, de algún otro? Y al explicarle Felipe, ¿cómo dijo?
Aquí hay agua, ¿verdad? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Invoca su nombre, si crees de todo tu corazón, puedes. Invoca, entonces le dice su nombre. Entonces ese bautismo lo mantuvo la iglesia los primeros siglos. Pero luego conocemos y hemos hablado en algunas oportunidades de las dos grandes corrientes que surgieron en el año 100, después de la muerte de Juan el teólogo, ¿verdad? Sí, dos grandes corrientes que disminuyeron, dice, a la iglesia de Dios. La prorritualista mosaica, que querían seguir las enseñanzas de Moisés, y la corriente pagana que resultó siendo la iglesia católica romana, donde hemos visto, según la historia, que se asoció gente de alta categoría, ricos, grandes, emperadores, y cambiaron la verdad. ¿Por qué? Por la mentira. Fue entonces cuando se fue introduciendo el bautismo de niños, ¿verdad? Y que solamente, bueno, ¿por qué bautizan los niños? Porque allí dice el manual de ellos, dice, por quitar el pecado original, dice. Así dice. Entonces, por eso bautizan a los niños. Y ya no en qué, en suficiente agua, sino basta traerlos y rociarles la cabecita, y ahí viene el bautismo. Hasta hoy la iglesia grande lo practica. Al hermano Francisco tiene, no, el sello ya no, ¿verdad? El sello ya Dios se lo quitó. Sí, porque ya cree como dice la escritura, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, viene el cambio, ¿verdad?, que se va dando conforme a los años. ¿En qué siglo dice acá? Ahí dice en su cuadernito: Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la iglesia católica romana, que ayudó a cambiar el antiguo bautismo en el nombre de Jesucristo a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, y ahí aparece la enciclopedia donde aparece, ¿verdad? Fueron cambiando entonces la verdad. El bautismo entonces es en el nombre de Jesucristo. ¿Lo ha mantenido la iglesia? Sí, lo mantenemos, hermanos, porque creemos como dice la escritura. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego dice, para perdón de los pecados. Y vea qué importante es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay tres grandes beneficios que a mí me gusta mencionar, y más podemos sacar. Primeramente, para perdón de ¿qué? Aquí dice, para perdón de pecados es el bautismo. No importando, hermanos, el lugar donde nos lleven, sea lago, sea río, lo importante es que haya abundancia de agua y ¿qué más? Sí, y ser sumergido en su totalidad. ¿Ustedes no han oído de un hermano que cuentan que cuando lo bautizaron dejaron de fuera una mano? Y esa mano le daba problema al hermano porque siempre le gustaba golpear a otros, agarrar lo que no es que la mano me la dejaron de fuera. ¿No han oído esa historia ustedes? Sí, y que si nos dejan la cabeza de fuera, sí, andar mal pensando, ¿verdad? Entonces, hermanos, sumergido totalmente, porque alguien dice, si no es río, no, allí Hechos capítulo 8 claramente dice, aquí hay agua. Y lo más importante es que usted vaya, ¿cómo, hermanos? Consciente de lo que va a hacer.
Porque lo pueden bautizar en el mejor río de aquí del Salvador, ¿verdad? ¿Cuál puede ser, hermanos? El EMPA, ese lo lleva. El Zumpul tiene algo de fama. Pero si usted no va con una, ¿qué? Con una plena conciencia, con una plena convicción, aunque sean las mejores aguas, usted va a ser el mismo, ¿verdad? No va a cambiar. ¿Se recuerdan allá lo que dijo aquel hombre allá en tiempos de Eliseo? ¿Se recuerdan que llegó, ¿quién? Naamán, y quería que lo recibieran bien? Y el profeta, ¿qué le dijo? Solo va, sumérgete 7 veces, ¿a dónde? En el Jordán, y vas a ser limpio. Pero dijo aquel hombre con su orgullo: no, hombre, no hay mejores ríos. ¿A dónde dijo? En Babilonia, parece que dice ahí. Sí, y allí mienta algunos. Allí mienta unos ríos. ¿Cómo se llamaban unos? Farfar, dice uno. Afán y Farfar. ¿No son mejores ríos que este? ¿Acaso si no me baño allá no voy a ser sano? Pero uno de sus criados le dijo: si alguna grande cosa te mandara el profeta, la hicieres por ser sano de la lepra. ¿Cuánto más te está diciendo? Solo zambúllete, dice allí, 7 veces y vas a ser sano. Vio que era fácil, y al sumergirse 7 veces, su piel se volvió como, ¿qué dice? Entonces no interesa, hermanos, sea río, sea lago. Si usted va con una plena convicción, usted va a ser nueva criatura y va a vivir para Dios, ¿verdad? Que vamos a tener dificultades, claro, ¿verdad? Va a tener problemas, de acuerdo, pero Dios, hermanos, estará en todo momento con usted. Recibir entonces el perdón de pecados es un beneficio grande para las personas, para los cristianos. Otro beneficio grande es recibir ¿el qué? El don del Espíritu Santo. ¿Cómo se siente usted en medio de las adversidades? Pues, hermanas, el Señor ya dijo: no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré, dice, ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo de la promesa, para que esté con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días. No estamos solos, hermanos. Y eso lo comprobamos cuando tenemos problemas en la vida, cuando vienen los pesares a la vida. Les he contado que fui a un entierro allá por Atiquizaya hace unos 6 años. Aquí enterrábamos a la hermana y aquí tenían a una joven. Se oían unos gritos de lamento que daba temor. Acá, ¿verdad? Pero donde estaba la hermana, la familia, los hijos, tranquilos, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Sí, porque ¿quién es en ese momento, hermanos? Es Dios el que consuela a través de su Santo Espíritu. Porque Él, dice el apóstol, es el Dios de toda consolación, el cual os consuela, dice, ¿a dónde? En medio de las tribulaciones. Allí está Dios en ese momento. Y cuando pasan esas cosas, como que uno entra, ¿qué? Como que entra uno a otra dimensión. Así anda uno, ¿verdad? Pero es Dios el que lo anda controlando. El segundo beneficio, pues, del bautismo es el recibir el don del Espíritu Santo de la promesa. Y el otro es la vida eterna. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero hay que perseverar, ¿verdad, hermanos y hermanas? Hay que perseverar. Porque alguien dice: no, hombre, si yo ya me bauticé, yo puedo vivir como yo quiera. ¿Verdad que no es así? La falsa enseñanza dice: usted ya se bautizó, el Señor le dio su vida eterna y viva como viva, ya nadie se la roba.
Podemos perderla, hermanos. No se pierde la salvación. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Debemos entonces de valorar lo que Dios nos ha dado y no tenerlo así, ¿verdad? Como cualquier cosa. Como aquel hombre llamado Esaú fue el que dijo, ¿verdad? Ay, ¿de qué me sirve esto, verdad? Así ya me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Y vino su hermano, se la ganó, ¿verdad? Y después dice que aunque la procuró con lágrimas, deseándola una vez más, la bendición del Altísimo la tenía su hermano. Debemos entonces valorar lo que Dios nos ha dado, el don del Espíritu Santo y la vida eterna que Él ha prometido. Porque para vosotros es la promesa, dice, y para vuestros hijos. ¿Para quiénes era la promesa en primer lugar? Para ellos, ¿verdad? Para ellos era la promesa. Y por eso el Mesías vino a nacer en su tierra. Porque la promesa la habían recibido los quienes, los patriarcas, ¿verdad? Y que se iba a levantar allí, dice, ¿quién? El Mesías prometido. Y que para ellos era la bendición. Pero ahora dice, para vuestros hijos. Y para todos aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro nos abarca a nosotros. Sí, para todo aquel. Por eso dice que todo aquel que creyere será salvo, ¿verdad? Será salvo, así dice la palabra de nuestro Dios. Entonces se da el otro problema, hermanos, del bautismo que se enseña en otras congregaciones. La fórmula, ¿verdad? La fórmula que se hace en las otras agrupaciones. Y hay personas que le dice a uno, entonces su bautismo no vale, ¿verdad? ¿Ya le han dicho a usted? Porque debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Yo sé que ustedes los tienen, pero los vamos a recordar. Por ejemplo, Hechos capítulo número 10. Vamos a recordar estos textos para que nos concienticemos más que el bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Ahora dice el 48, y mandó a bautizarles, ¿en qué nombre dice? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y fueron bautizados en el nombre de ¿quién? Ahora, ¿creen ustedes que Pedro estaba desobedeciendo? Si esa fórmula ni se oía ya, ¿verdad, hermanos? Esa fórmula en este entonces no se oía ya, sino que era el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Otro texto más, capítulo 19. Capítulo 19 de los Hechos. 19:5. Gracias, hermano. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Esta es la fórmula bíblica que encontramos dentro de las Sagradas Escrituras. Bautizados en el nombre de ¿quién? Aún, hermanos, aparece una lectura ya cuando se recuerdan de la historia de Pablo o de Saulo. Cuando quedó ciego, ¿se recuerdan? Lo hemos leído todos. Y Dios dijo a través de su Espíritu que se presentara ¿a quién? A Ananías. Y Ananías tenía temor de recibir a Pablo. Pero luego ahí vemos la conversación donde Ananías le dice a Pablo, ¿cómo le dice?
hay una parte importante que dice allí: invoca su nombre. Sí, invoca su nombre y bautízate. No sé si alguien tiene esa lectura, donde aparece, ¿verdad? Donde llega Pablo o Saulo, ¿verdad? A cobrar su vista. Y Ananías le dice: bautízate y invoca su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre del Señor Jesucristo. Léalo, por favor. Dice aquí, ¿Hechos qué es? Hechos, el verso número del 10 en adelante, ¿De qué capítulo? del capítulo 9. Capítulo 9. 9 de Hechos. Sí, lea. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Sí. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos escamos, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahí está, ¿verdad? Gracias. Esa es la parte importante. ¿Sí? ¿Sí? Ahora pues, esto es lo que relata Pablo, porque comienza la lectura del versículo 6 del capítulo 22. Sí. Y yendo yo, dice, él iba para Damasco a perseguir a la iglesia. Y después dice que cuando vamos al 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Estas fueron las palabras que invocó Ananías. Sí. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está, esa es la parte. Sí. Invocando su nombre, le dijo Ananías. Sí. Él relata, este es el relato de él, de su conversión, cuando Ananías le dijo que se bautizara, Sí. y invocando su nombre. El nombre del Gracias. Señor. Gracias, hermano. Gracias. Bien, leemos otro texto más. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:27. Vamos a leer ese otro. Estamos viendo que la fórmula bíblica que encontramos es en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice acá el apóstol ya a los hermanos de Galacia: porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en quién? En Cristo, les dice, de Cristo está, ¿qué dice? Revestidos. Esta iglesia había sido bautizada en el nombre de Cristo. Y la enseñanza del apóstol Pablo era para ellos en aquel entonces que el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo deben de estar ¿qué? Ahora usted y yo hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora la palabra nos enseña y nos dice que también nosotros debemos de estar revestidos ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Porque hemos recibido la fórmula correcta que dice la palabra de Dios. Porque si no fuera así, hermanos, ¿y por qué a veces aquí no se obliga a nadie, ¿verdad? Que nadie se obliga a que se vuelva a bautizar.
No, hermanos, aquí a nadie. Solamente se invitan los hermanos que vienen a que es la doctrina, ¿verdad? Pero las hermanas o hermanos van haciendo conciencia y dicen, bueno, entonces el bautismo que me hicieron allá no es el correcto. ¿Sí? La persona va haciendo conciencia, no que el pastor le esté diciendo, usted tiene que bautizarse para que tenga derecho a todo como un miembro, no. Sino que cada uno va haciendo conciencia en qué nombre fuimos bautizados, y si no nos parece correcto, la persona misma dice, he aquí, ¿verdad? Allá decían los hermanos cuando veíamos esta lección o estudiábamos con algunos hermanos, ¿y por qué ahora tanta explicación pues para bautizar a las personas? ¿Y por qué ahora hay que enseñarles que diezmen? ¿Y por qué hoy hay que enseñarles que guarden el día de reposo? Si los israelitas no tuvieron ese problema, solo decían ¿cómo? ¿Cómo decían ellos? ¿Cómo dijo el eunuco? Creo en el Señor Jesús. Pero ¿por qué, hermanos, era así? Desde niños, sí, desde niños, sí. Allí está capítulo 6 de Deuteronomio. Desde niños ellos habían sido enseñados en la ley perfecta de Dios. ¿Qué necesidad había de estarles explicando que el sábado es el cuarto mandamiento como hoy? ¿Qué necesidad había de estarles diciendo que hay que dar la 10ª parte? ¿Verdad que no había necesidad? No, si ellos lo hacían, no, allí dice, ustedes diezman ¿de qué? Del eneldo, de la menta, de lo más sencillo. Sí, de lo mínimo diezmaban, no digamos de lo más grande. Pero ahora necesitamos que se nos explique eso a nosotros. Sí, nosotros sí, hermano. Sí, nosotros sí, la persona necesita la enseñanza para poder llegar ¿a qué? A dar ese paso tan importante y ser un hijo de Dios obediente, perseverar hasta dónde, hasta la muerte, y obtener el beneficio que encontramos, la vida eterna que dice nuestro Dios Todopoderoso. Mis hermanas van a decir el texto de memoria. Vamos a dar el tiempo antes de ver el comentario. El tiempo para el texto de memoria, hermana Raquelita primero, ¿verdad? Amén. Paz, amada iglesia, el texto de memoria dice a la letra: y yendo por el camino, allá llegaron a una cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. Paz. Gracias, hermana. Amada iglesia de Dios, paz a todos vosotros. El texto de memoria dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y él dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. Paz. Paz, hermana. Paz, hermanos. El verso de memoria dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. Paz, hermanos. Paz, hermana. Gracias, hermana. Paz, amados hermanos, el verso de memoria dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Según Hechos 8:36. Paz, hermanos. Gracias. Amados hermanos en el Señor, paz. El verso de memoria dice a la letra: y yendo por el camino y llegando a cierta agua, dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. Paz, hermanos. Paz, hermana. Gracias, hermana. ¿Otra hermana? Paz, hermanos, dice así el verso: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. Gracias, hermana. Paz, hermanos, el verso de memoria dice:
Yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:33. Gracias. Hermana Chayito. Paz, hermanos. Paz, hermana Chayito. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. Paz. Paz, hermana. Otra hermana allí, las hermanitas que están más atrás, ¿lo van a decir? Paz, amada iglesia. Paz, hermana. Dice Margarita. el verso de memoria en Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Gracias, hermana. Otra hermana, hermana Marielo. Paz, hermanos. Paz, hermana. El versículo dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Según Hechos 8:36. Gracias, hermana. Ya no hay más hermanas que lo quieran decir. Vamos a pasar a los hermanos, los jóvenes, los hermanos que van a decir el texto de memoria. Paz, hermanos. Paz, hermano. Dice el verso de memoria, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Según Hechos 8:36. Paz, Gracias. hermanos. Otro hermano, hermano Joel. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:36. Gracias, Paz. hermano. Paz, hermano. Paz, hermanos, el versículo de hermano. memoria dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Hechos 8:36. Paz. Paz, hermano. Bien, ya no hay otro hermano. Bien, entonces pasamos al comentario. ¿Quién fue el que dijo, aquí hay agua? Va, hoy vamos a hacer preguntas. Bien, dice así el comentario. Sí, diga, hermano. Va, diga, hermano. Va, está bien. Y es esa parte del eunuco, que fue él el que pidió el bautismo. Sí, sí. No fue algo que se lo impusieron, ¿verdad? Como normalmente se escucha en el ámbito religioso, allá afuera. Aquí en la iglesia, por eso a nadie se le obliga a que se bautice. Aquí, aunque el hermano ya haya pasado por todo el periodo doctrinal, nuestro deber es entrevistarlo y preguntarle si él está, cómo se consiente para dar ese paso. Sí. Si él nos dice que no, uno respeta y no va a estar ahí el que insistiéndole, ¿verdad? Que por qué y por qué. En cambio allá en el sectarismo, hasta para aceptar al Señor, ¿verdad? Cuando hacen el llamado, hasta hay algunos que hasta la mano le agarran así, los que andan ahí en medio de la congregación para que acepten. Entonces todo eso pues es lo que nosotros notamos aún hasta dentro de las Santas Escrituras, según vemos ahí el relato de Hechos 8 en el versículo de memoria, donde dice que el eunuco fue el que pidió el bautismo solamente. Sí, sí, como acá es diferente, hermanos, y como nosotros hemos venido de otras agrupaciones, ¿verdad? Que allá nomás por hacer el grupo, ¿verdad? Y que tanta gente y sí, no, aquí es otra cosa. Aquí entendemos que es para salvación y que no se hace por hacer números. No, lo que en verdad queremos acá es que nosotros y ustedes, el que viene llegando, obtengamos la salvación, ¿verdad? Por eso es que han habido ocasiones que aún de las aguas, ¿verdad? Ya de las aguas
han habido ocasiones que el candidato dice no, voy a esperar, ¿verdad? Sí, es lo mejor. ¿Quería aportar más usted? Sí, hermano, solamente ellos se basan en la escritura, ¿verdad? Porque pongamos que en el primer bautismo, en este discurso de Pedro, se bautizan 3,000. Sí. Y entonces ellos agarran eso, pues dicen, miren cuántos se bautizaron en una sola predicación. O sea que se basan en eso para obligar a la gente a que se bautice sin creer. Sí, y la escritura dice, el que creyere. Sí, sí. Por eso les dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Eso significa que tenemos que recibir una doctrina, una enseñanza. Y cuando nosotros estamos conscientes, como lo estuvo el eunuco, que era un judío, un hebreo, alguien que había nacido y crecido en el conocimiento de la ley. Entonces, ¿qué le hacía falta? Solamente creer en Jesús. Ahora tenemos otro relato en el libro de los Hechos, un caso donde se bautizan 5,000, ¿verdad? Bueno, y así pues, y esos ejemplos los ponen los sectarios para bautizar el montón de personas inconversas. En cierta ocasión, un hombre de la Pentecostal Unida me dijo a mí, yo me bauticé, me dijo, porque no aguantaba el calor, si era en Sonsonate. Sí. Miren, se oyen comentarios, ¿verdad? Se han oído comentarios. Un hermano cuentan que a la fuerza hizo que lo bautizaran en unos bautismos y se metió, y ya años cuentan eso. Y que bueno, los hermanos al ver la insistencia lo bautizaron. Pero se dio otro, y de ese sí, yo soy testigo, que se dio un caso del hermano Chilito de Soyapango, ¿se acuerdan, hermano? Sí, el anciano no se iba a bautizar, dice, pero él estaba cerca de la fila donde iban los candidatos, y allí llegó un hermano, ¿verdad? Diácono, no, yo todavía no. ¿Se recuerdan de hermano Chilito? Un anciano, yo no, todavía no estoy preparado, no, venga, se ven. Lo bautizaron. Pero fue un anciano fiel, ¿verdad, hermano? Aquí están los hermanos que lo conocieron. Sí, dice, algo así me llevaron, pero yo sí le he sido fiel al Señor. Son casos quizás únicos que se han dado, ¿verdad? Bautizaron al hermano, sí, pero se iba, pues, lo único que no estaba preparado doctrinalmente para bautizarse, ¿verdad? Él perseveró y allí murió el hermano Chilito. Bien, dice la palabra bautizo significa sumergir, lo que ya explicamos. El bautismo es una institución divina, ya expliqué por qué, porque viene del Padre y debe de realizarse por medio de inmersión con abundante agua, según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan predicaba en Jerusalén de Judea, salían a él para ser bautizados muchos de los fariseos y de los saduceos, y les decía: generación de víbora, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, porque iban solamente porque miraban a otros, ¿verdad? El bautismo es lo que sigue a la fe, al arrepentimiento y a la conversión. Explicábamos los 3 pasos fundamentales para ser bautizado. Y dice acá, es lo que sigue al arrepentimiento, la conversión. Cuando Felipe declaró al eunuco el medio para ser salvo, reconoció, dice, y viendo agua en el lugar, pidió ser bautizado. Lo que ya explicaban los hermanos, pedir, ¿verdad? El ser bautizado. Luego dice más, el bautismo es un requisito para obtener el ¿qué? La salvación. Ya explicábamos. Pedro así lo manifiesta cuando dice: el bautismo que corresponde a esto sí nos salva. En nuestra lectura bíblica podemos notar cuando el apóstol Pedro en su primer discurso, los que estaban reunidos escuchando se compungieron de corazón y preguntaron qué podían hacer. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibirán el ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. Podemos notar claramente que la fórmula utilizada por el apóstol Pedro
pareciera que está desobedeciendo a lo escrito en Mateo 28, 19, pero no es así. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos muchas citas bíblicas en las cuales apoya lo dicho y ordenado por el apóstol Pedro. Algunas de ellas son, y ya dimos lectura a varias, ¿verdad? Ya dimos lectura a varias, que es en el nombre del Señor Jesucristo. Es importante aclarar que la fórmula bautismal, según Mateo 19, no se encuentra en los escritos originales, ya que se agregó años después de que se probara la doctrina de la Santísima Trinidad, según aclara el que dice el Catecismo Bíblico Vaticano II. Veamos lo que dicen las pruebas de esto. La Enciclopedia Católica, volumen 8, dice allí, ¿cómo dice? Justino Mártir fue uno de los primeros, ya lo leíamos, que es sacerdote. Él indujo a que el bautismo fuera cambiado en nombre de ¿qué? De 3 personajes. Sí. La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesús por los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica. Después de ¿qué dice? Del siglo II. Se fue cambiando, ¿verdad? Sí, esto se fue cambiando, se fue trastornando. Y no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal, que era en el nombre de Jesucristo, sino también las otras congregaciones protestantes, como lo aclara la profecía. Pero la tierra, dice, ayudó. ¿A qué dice? Pero la tierra ayudó, dice, a la mujer, pues la tierra abrió su boca, dice, ¿para qué? Y tragó el río que el dragón había echado de la boca. Doctrinas, ¿verdad? Sí. Como decíamos en cierto momento, que como el enemigo no pudo destruir la iglesia literalmente, ahora del año 798 en adelante, la libertad de culto, el dragón vomitó agua, dice. Sí, son doctrinas, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del dragón, de esas aguas? Que también apañar la doctrina, la enseñanza. Sí. Ese es el objetivo del enemigo. Pero hay un pueblo que siempre se mantiene y debemos de forzarnos. La Iglesia Católica tiene por dogma bautizar niños recién nacidos por medio de aquí es aspersión, aludiendo que esta quita el pecado original, a algo que no está, dice, en las Sagradas Escrituras. Bautizan niños. ¿A los cuántos años bautiza la iglesia? Mire, se ha quebrantado a veces en algunas oportunidades por jóvenes que insisten a los 17 años. Se ha valorado, pero la mayoría no han perseverado, hermanos. Ahí en Santa Ana hemos tenido muchos ejemplos de jóvenes que bien entusiasmados a los 17 años, que yo sí voy a ser fiel. Bueno, la administración dice, bueno, este joven, pero no, hermanos, es por demás. Cuando ya entra la persona, otra que ya se desvían. Entonces lo más correcto es, y a veces, hermanos, que aún ni de 30 ni de más años uno persevera, ¿verdad? Sí, eso así es. Pero sí, el bautismo es de 18 años en adelante. Pero los jóvenes preguntan, ¿y si me muero, pues, hermano? Hay jóvenes que preguntan, ¿y si me muero antes? Él dice que los hijos son benditos ¿en qué, hermanos? En el matrimonio por sus padres. Sí, el hijo obediente. Y que es casualidad, ¿verdad?, se murieran antes. Pero el hijo que es entregado va que alcanza su salvación. Sí, los hijos de los justos. Pero que en verdad el joven sea centrado, pues temeroso. Porque ahora los jóvenes de niños de 12, 13 años andan. No, ellos tampoco, ¿verdad? Eso lo entendemos bien. Entonces al joven eso se le responde. Si usted es un jovencito entregado y llegara a la muerte antes de los 18 años, usted adquiere su vida eterna por sus padres, son benditos, ¿verdad?
Ahora dicen las preguntas. ¿Cuál fue la fórmula? ¿Cómo dice allí? ¿Cuál fue la fórmula bautizada por el apóstol Pedro y los hermanos de la iglesia primitivas? En el nombre. Esa es la fórmula que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hechos 2:38, ahí está la lectura. ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizado? Ver comentario, tercer párrafo. Fe, arrepentimiento y conversión. Desde que uno está en doctrina ya se van viendo los cambios, hermanos, ¿verdad? Desde que uno comienza la doctrina, comienzan a verse los frutos en la persona. Fe, arrepentimiento y conversión. ¿Quién realizó el cambio de la fórmula bautismal? Ahí aparece el primer hombre, ¿verdad?, que comenzó a trastornar la fórmula en la cual dice la Biblia que la persona debe de ser bautizada. Bien, se ponen de pie, leemos el comentario. Perdón, la conclusión. Ya que hemos comprendido la fórmula del bautismo y cómo ha sido modificada, mantengámonos firmes en nuestra confianza, que por medio de este seremos salvos, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado, no dice solamente esa lectura, sino que hay más texto. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Dios bendiga su palabra, un tema importante que nos ha hecho recordar cuando nosotros pasamos ya ese proceso antes del bautismo. Dios bendiga a todos y paz a todos vosotros.